reconocimiento y homenaje en el mes del patrimonio a la conmemoración de los 100 años del nacimiento de nuestra querida Amalia de la Vega. Un agradecimiento especial a los familiares de Amalia que nos acompañan en el día de hoy. Para continuar, el señor Gregorio Duarte, profesor de música con más de 30 años de actividad ininterrumpida, escritor, compositor, investigador, referente de la música popular en Cerro Largo, realizará una disertación sobre la vida artística y trayectoria de Amalia de la Vega. Muy bien, buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias particularmente a la dirección de este instituto, a todas las personas que participaron en la organización de este evento y que mucho agradezco que me hayan convocado a mí para decir estas breves palabras sobre Amalia de la Vega. No voy a hacer ninguna referencia a la vida familiar de Amalia de la Vega, porque el motivo por el cual se la homenajea es su vida y trayectoria artística como cantante. No obstante, diré que Amalia de la Vega, como ya dijo la profesora Faúndez, nació acá en Melo en 1919 y vivió muy poco tiempo acá en Melo. A los 3 años, su padre, que era militar, fue trasladado a prestar servicios en Montevideo y allá se fue María Celia Martínez Fernández con 3 años, Perla, el apodo familiar, y allá se quedó. Ella vino algunas veces a Melo, pero generalmente en clave familiar y de amistades. Artísticamente es muy poco las veces que ella se presentó en Melo a hacer espectáculos o audiciones o a cantar. No ocurrió esto solo con Amalia de la Vega, también ocurrió con Carlos Molina. Carlos Molina se fue de acá siendo un día adolescente y después venía cada 1 año, cada 2 años, venía a Melo, cantaba. También es hijo de esta tierra, pero toda su trayectoria artística, toda su capacidad que fue generando, la desarrolló fuera de Melo. Y yo, esto es subjetivo, tengo el concepto de que las personas, en este caso los artistas, son más de donde se hacen que de donde nacen. Entonces, no obstante esto, se recuerda en Cerro Largo con orgullo el nacimiento de Amalia de la Vega acá, en esta ciudad. Digo, quiero aclarar esto porque me parece importante, por todo lo que viene después en la vida de Amalia de la Vega. Y vamos a tratar de explicar a Amalia de la Vega, porque ella era María Celia Martínez Fernández y familiarmente se la conocía como Perla. A los 23 años, en el año 1942, se aprestaba a debutar en Radio El Espectador de Montevideo. Por aquellos años las radios eran el elemento principal de intercomunicación humana. Entonces, el director de Radio El Espectador era un señor llamado Víctor Soliño, que además era músico, era letrista, y le dijo, con ese nombre, María Celia Martínez Fernández, me parece que no podríamos iniciar tu carrera artística. Como Perla, tampoco. Si fuera una cantante de boleros, quizá Perla le venía bien.
Entonces le propone Víctor Soliño buscar un nombre y que ella lo eligiera. Así barajaron una cantidad de nombres posibles, entre ellos Amalia de la Vega, que fue el que finalmente ella eligió. Así que Amalia de la Vega surge a partir de una proposición de Víctor Soliño. Y cabe preguntarse por qué ella le dijo sí a lo que Víctor Soliño le proponía. Porque Víctor Soliño no era un desconocido en Montevideo. Víctor Soliño, además de director del Espectador en 1942, era autor de una cantidad de tangos que la mayoría fueron éxitos en Montevideo y en Buenos Aires. Por ejemplo, el tango Garufa. Cualquier persona con más de 40 años ha escuchado alguna vez por algún cantor uruguayo o argentino el tango Garufa. Bueno, Garufa es de Víctor Soliño. Mocosita fue un tango que lo grabó Carlos Gardel, ni más ni menos, también de Víctor Soliño. Nina Miranda también grabó con la orquesta de Donato Raciati un tango Maula, que en el mundo de hoy, donde prosperan los movimientos feministas, ese tango estaría en primer lugar del cartel. Maula, que solo te crees valiente cuando te ves enfrente de una mujer. O sea, Víctor Soliño era una persona y una personalidad importante en el ambiente de radio y de la cultura del Uruguay. Quizá la canción que sea conocida en mayor medida en Uruguay sea Adiós mi barrio, que fue un tango que Víctor Soliño lo compuso en 1933, pero que no tuvo reverberación popular hasta que los olivareños lo convierten en una canción popular, y es aquella que dice: viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Eso también es de Víctor Soliño. Entonces, ella, que estaba por debutar en El Espectador, donde además Víctor Soliño era el director de la radio, creo que no debe haber tenido más alternativa que decirle sí a Víctor Soliño y buscar un nombre, porque ella era una persona humana como cualquiera, y ahí había una cosa interesante que se la planteaba el director, ni más ni menos, de la radio. Amalia de la Vega reconocía influencias particularmente de Carlos Gardel. Ella escuchaba el día entero a Carlos Gardel. Y si uno analiza un poquito técnicamente la forma de cantar de Amalia de la Vega, es absolutamente gardeliana, porque es melodiosa, como cantaba Gardel. Gardel no era Roberto Goyeneche. Gardel era un cantor que se limitaba a interpretar, pero a partir de que la sílaba de la letra coincidiera con la nota musical correspondiente. Eso hizo Amalia de la Vega. Era una cantante gardeliana, confesado por ella misma que escuchaba a Gardel el día entero y que fue su principal influencia. Ella decía, textual: para mí la única voz es, y lo seguirá siendo, Gardel. Una maravilla. En mi desvelo pongo la radio y siempre lo estoy escuchando. Vamos a hablar ahora de ubicar a la Amalia de la Vega artista, su perfil estilístico como artista.
y yo la ubico dentro de la categoría cantor nacional. Esa categoría de artistas populares que tuvo un tremendo éxito en Argentina y en Uruguay era para aquellos mayoritariamente intérpretes de canciones de otros, que no eran, como se dijo 50 años después, cantautores, es decir, que compusieran sus propias canciones. No obstante, Amalia puso música a algunos poemas de Tabaré Regules, de Juan de Ibarburu, de Serafín J. García, pero ella se destacó cantando canciones ajenas, canciones de otros. Los más grandes éxitos en su voz fueron canciones de otros autores. El cantor nacional era quizás la figura artística más preferida por la sociedad binacional que llamo yo argentino-uruguaya, y hubo muchos en la historia. Como anécdota diré que en Argentina hubo dos que también tuvieron su gran repercusión acá en el Uruguay, al punto que uno de ellos, Antonio Tormo, tenían todas las radios del Uruguay en algún horario de la programación, una media hora con Antonio Tormo, incluido aquel Melo con la voz de Melo. Había dos audiciones, desde las 8, 8 y media Antonio Tormo, de 8 y media a 9 Gardel, hasta que apareció Atención Cerro Largo y desbancó a Gardel. Antonio Tormo fue uno de los grandes cantores nacionales argentinos, lo mismo que Nelly Omar, que era la versión femenina del cantor nacional en la Argentina, una mujer de mucho carisma, de mucha presencia y de mucha calidad artística. Esos eran contemporáneos mayores de Amalia de la Vega. No tengo ninguna duda que en alguna medida ella los debe haber escuchado también y deben de haber tenido alguna menor influencia, pero alguna influencia en su decisión de cantar la canción criolla. El cantor nacional en Uruguay surge a principios del siglo XX en algo que hubo en Montevideo en esa época que se llamaba el mercado agrícola. Allí concurrían cantores, artistas, magos, prestidigitadores, porque allí había mucha gente siempre, todos los días, también los cantores. Y allí cantaba José Mayuri, Pepe, se le llamaba Pepo el oriental o Pepo el cantor, según quienes lo escucharon cantar a Pepo en 1910, 1920, entre ellos Alberto Mastra, que es un prócer de la canción popular montevideana, dijo que nunca hubo en el Uruguay un cantor que cantara como Pepo. Y Alberto Mastra murió después de haber convivido con Citarrosa, con todos los otros que vinieron 40, 50, 60 años después. José Mayuri estaba todos los días cantando ahí en ese mercado agrícola. Y apareció otro, nacido en el pueblito Bolívar de Canelones, llamado Néstor Feria. Néstor Feria fue un verdadero grande. La primera mitad del siglo XX está ocupada absolutamente por Néstor Feria, en Uruguay y en Argentina. Porque Néstor Feria era una persona muy emprendedora, muy carismática, de su pueblito de Bolívar, que está allí entre San Jacinto y Fray Marcos en Canelones. Se fue a Montevideo. ¿Y a dónde fue? Al mercado agrícola. Entonces allí cantaba, entre otros, junto a José Mayuri. Pero
Montevideo le quedó chico inmediatamente a Néstor Feria, porque él tenía otras aspiraciones, otras ideas en la cabeza. Inmediatamente se va a Buenos Aires y allá, en 2 o 3 años, se había convertido en la figura número 1 del canto criollo en Buenos Aires, donde también tallaba Gardel, porque Gardel en ese tiempo no era cantor de tangos todavía. Y Gardel se destacó y fue figura única como cantor de tangos. Como cantor criollo, la figura número 1 era Néstor Feria. Entonces podemos decir que Néstor Feria y José Mayuri fueron los creadores del género cantor nacional en Uruguay. Si sería importante esta categoría de artistas, que Julio Sosa, que quizás muchos de ustedes no conozcan, los jóvenes, pero otros muchos también lo conozcan, en el mejor momento de su carrera como tanguero en Buenos Aires, en 1962, quiso él mismo ser un cantor nacional. Eligió al mejor conjunto de guitarras que había en Buenos Aires, que era del guitarrista Héctor Arbelo, y grabó un LP, un long play, un disco larga duración, como se decía antes, que los gurises de hoy no conocen, porque son de la era del CD. Grabó un long play con 12 temas que son cada uno una joya particular en el género. Desde la milonga triste, el rosal, temas que había cantado Gardel también, que los había grabado. Entonces, en ese contexto estilístico de ese tipo de cantor, ahí se ubica, en mi concepto, Amalia de la Vega. Acá en Melo también tuvimos nuestros cantores nacionales y con relevancia local. Puedo nombrar, muchas gracias, a Eugenio Cabeda, a Juan Ramírez. ¿Quién no conoció a Juan Ramírez? El Canela Ramírez, al Negro Silvera, a Sandoval Silvera, a Alberto Ortiz, a Alvarito Coimbra. Todos ellos fueron figuras típicas de lo que era el cantor nacional acá en Melo, entre nosotros. Y que también, a partir del momento en que Amalia de la Vega empieza a perder vigencia, todos ellos también, porque empezó a perder vigencia ese repertorio. Ahora más adelante vamos a ver en mi concepto por qué razón. El debut de Amalia de la Vega, como ya dijimos, se produce en Radio El Espectador en 1942, a los 23 años. Y no fue acompañada por guitarras, como la conocemos. Fue acompañada al piano por una pianista que en Montevideo era muy sonada en ese tiempo, que se llamaba Beba Ponce de León. Ella acompañó a Amalia de la Vega en Radio El Espectador en 1942, cuando hace su debut. Y estuvo muy poco en El Espectador, inmediatamente, porque las radios también competían entre sí. Hasta el día de hoy ocurre con los canales de televisión. ¿Quién quería tener más rating, como se dice hoy? Entonces Radio Carve, que era en ese momento la otra gran radio de Uruguay, se llevó a María de la Vega. Y eso fue fundamental en la vida de María de la Vega, porque la fonoplatea, que era una palabra que muchos de los que están acá no saben lo que era, pero que era muy común en esos tiempos, y que todas las radios tenían su fonoplatea. La Voz de Melo, que siempre fue una radio grande, como en algún momento la propaganda decía radio grande del interior, La Voz de Melo tenía 2 fonoplateas, una de verano y otra de invierno. Bueno, Radio Carve
tenía mayor infraestructura en sus fonoplateas. Y ahí fue a cantar Amalia de la Vega. Y ahí tenía más público, porque ella era una mujer muy tímida, como se dice hoy, de muy bajo perfil. Y eso le hizo mucho bien, al punto que se acostumbró un poco más a cantar con la gente, así, cerca. Y eso le permitió inmediatamente que su promotor artístico, que desde el año 43 siempre fue el mismo, Alfaro, déjenme buscar el nombre que lo debo tener por acá, Walter Alfaro, que también era pianista, era un técnico en electrónica y especialista en grabaciones en ese momento. Y es conocido, Walter Alfaro, mucho más que como promotor artístico de Amalia de la Vega o como pianista, como el que grabó la letra de la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay en 1950. Y casualmente, ¿quién escribió la letra de la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay que en todas las semanas de turismo la escuchamos? Víctor Soliño. Volvemos a Víctor Soliño. En 1950 escribió la letra de la marcha tradicional de la Vuelta del Uruguay y fue grabada por Walter Alfaro, el promotor desde 1943 de Amalia de la Vega. Como autora, ese no fue su rubro más fuerte, más importante. Si bien puso algunas melodías a algunos textos de Juan de Ibarburú, de Serafín J. García, de Tabaré Regules, y acá quiero detenerme, abusando de la paciencia de ustedes, en este nombre, Tabaré Regules. Tabaré Regules lleva un apellido glorioso en el criollismo y en el nativismo del Uruguay, porque era hijo del doctor Elías Regules. Y el doctor Elías Regules es considerado el padre del nativismo en el Uruguay, un hombre de una personalidad criolla exuberante. Él iba de Saratí de Chi, de donde era nacido, a estudiar medicina a la universidad, vestido de gaucho, de bota, bombacha, pañuelo en el cuello y sombrero. Hizo toda la carrera asistiendo a la Facultad de Medicina así. Así llegó a ser decano de la Facultad de Medicina y llegó a ser rector en el año 22 de la universidad, vestido siempre de bota, bombacha, sombrero, pañuelo al cuello. Elías Regules, la Sociedad Activista Elías Regules, que está allá por la Avenida Italia, allá lejos, homenajeó en su nombre a la mayor figura del criollismo y del canto nativo, de la poesía nativa que ha tenido el Uruguay. Y Tabaré Regules era hijo de Elías Regules, que por supuesto no tuvo la trascendencia que tuvo extraordinaria la figura del padre, que además daba clases de física y clases de química en la universidad, el doctor Elías Regules. Pero Tabaré Regules compuso, entre otras, una milonga que la va a cantar la señora Belinda González dentro de un rato, que se llama Mate Amargo. Y a esa milonga sí, Amalia de la Vega le puso música, a ese texto. Dentro de un rato la vamos a escuchar, maravillosamente interpretada por Belinda. Grandes del continente emitieron opinión sobre la categoría y la capacidad artística de Amalia de la Vega. Atahualpa Yupanqui, un prócer, dijo, y voy a tratar de leer en forma textual, dijo Yupanqui, su voz era como el sonido que parece surgir
desde las entrañas de la madre tierra con la autenticidad de los grandes artistas. Eso opinó Yupanqui de Amalia de la Vega. El propio Yupanqui, Mercedes Sosa, Cita Rosa, la consideraban un Gardel hecho mujer. Y con esto volvemos a lo que yo decía hace unos minutos. Ella era una típica cantante gardeliana. Y estos grandes dijeron de ella que era un Gardel hecho mujer. Su dicción, su afinación, su emisión de la voz era única. Roberto Lagarmilla, un importante músico, compositor, escritor y crítico literario uruguayo, emitió una opinión muy interesante sobre Amalia de la Vega, que la quiero leer en forma textual. Dice Lagarmilla: para cumplir ese tránsito tan seguro, tan reposado, tan libre de exhibicionismos como de falsas posturas, Amalia cuenta con 3 firmes puntos de apoyo: su dimensión moral y humana, que le autoimpone la autenticidad; su formación técnico-musical, autodidacta; y su voz. Esa voz espléndida, de inusual extensión y rara homogeneidad de timbre. Y acá quiero detenerme un instante. Lagarmilla observó en Amalia de la Vega ese detalle, y es el único que lo menciona, un detalle que en mis casi 60 años de experiencia como músico, escuchando de todo, porque yo fui músico de orquesta por 35 años y no me quedé solo en la canción criolla, tenía que tocar de todo. Al único que yo le reconocía, y le reconozco hasta el día de hoy, esa homogeneidad de timbre, era a Frank Sinatra. Miren de quién estoy hablando, considerada la mayor voz de la historia. Frank Sinatra, al igual que Amalia de la Vega, transitaba desde las tesituras bajas a las agudas, y parece que aquello era como una guitarra que se toca solo con una cuerda. No había diferenciación en el tono de la emisión de la voz. Esa homogeneidad de timbre que Lagarmilla destaca en esta opinión suya, para mí, yo solamente se la conocía a Frank Sinatra, que es tal cual es así. Continuamos. Continúa Lagarmilla: esa rara homogeneidad de timbre que la habilita para expresarse en registros graves, pocas veces accesibles a las voces femeninas, tanto como en las ya claras regiones de una contralto. El metal de esa voz privilegiada, diríamos única en el Uruguay, conoce una tersura y expresividad que se adaptan cómodamente a lo que podríamos llamar espíritu criollo, sin incidir en arriesgados de mero color. La sosegada vida de nuestro paisano tiene en ella su más cabal expresión sonora. Sigue Lagarmilla: como compositora, Amalia de la Vega añade una nueva dimensión a su quehacer artístico. Ella crea, y es eficientemente intérprete de lo que ha creado, tanto sobre textos poéticos propios como ajenos, y en todos los casos muestra como rasgo saliente ese rasgo particular de serena humildad que no es síntoma de pobreza, sino de un perfecto equilibrio emocional que siempre nos convence e ilumina. Creación e interpretación. He aquí 2 aspectos complementarios de esta artista que ha sabido bucear en el documento folclórico, auscultar amorosamente a su pueblo y tomar todo ello como base para otras creaciones donde viven pueblo y folclore, pero ya en forma más evolucionadas y libres,
por lo tanto capaces de un vuelo más alto. Hasta aquí lo que opinó de ella esta figura de la cultura nacional, que fue Roberto Lagarvilla. Su voz es excepcional y en mi concepto ha sido única en la historia de la música popular uruguaya. Su repertorio incluyó formas musicales que venían del siglo XIX, como la milonga, la vidalita, los estilos, que acá en Uruguay se llamaron tristes, pero era lo mismo, y algún vals. Y cifra, y la cifra. Sobre la cifra dice Laura Ayestarán: en 1850 la milonga desplazó a la cifra de la consideración popular, al punto que el desarrollo que tuvieron los payadores en Uruguay a partir de la milonga progresiva viene desde 1850 y desplazó totalmente a la cifra. Bueno, Amalia de la Vega rescató la cifra y cantó algunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Amalia de la Vega fue una típica cantante nativista. Creo que el estilo de vida de ella era así. Y a mí se me ocurrió pensar que nació fuera del tiempo. En vez de haber nacido en el 19, debió haber nacido en 1870, por ejemplo, porque ahí sí hubiera estado perfectamente integrada a lo que era la cultura musical de ese tiempo. Si bien ella, a partir del año 42, se destaca igualmente cantando lo que cantó, porque todavía en el Uruguay el canto nativista, como el canto payadoril, Uruguay es maestro en el continente en el canto payadoril. A Argentina le hemos copiado casi todo, menos el canto payadoril. Ellos nos han copiado a nosotros. Los grandes payadores del Uruguay todos son maestros. Y cuando digo grandes, no digo solo Carlos Molina, Pellegrino Torres, Clodomiro Pérez, los próceres de la payada del Uruguay. Y una anécdota que vale como conocimiento: en 1956, Dalton Rosa Riolfo, que era un promotor artístico, uno de los creadores del desarrollo del carnaval en Montevideo también, era un hombre que le gustaba impulsar la cultura popular, y creó en el Uruguay algo que se llamó la Cruzada Gaucha. Ahí estuvieron todos los payadores uruguayos. Y la Cruzada Gaucha la llevó a Buenos Aires. Y en el Luna Park, que no hacía mucho que se había inaugurado, en el Luna Park, hizo allí un certamen internacional de payadores. Y fueron payadores chilenos, argentinos, uruguayos y algún brasileño. ¿Quién ganó ese certamen? Carlos Molina, también nacido acá, en Cerro Largo, 1956. Y en ese triunfo obtuvo el mote que lo acompañó por el resto de su vida, el mejor payador del Río de la Plata, porque en ese certamen lo fue, y lo fue siempre. Yo tengo algún matiz, porque ¿quién salió segundo en ese certamen? Un joven de 17 años nacido en San José, Abel Soria, que lamentablemente murió hace 2 años. Un genio. Para mí era igualmente bueno que Carlos Molina en la improvisación, pero era más repentista que Carlos Molina. Carlos Molina tenía una manera de cantar que, buscando la frase perfecta, no respetaba la métrica musical de la milonga por décima.
que son 2 compases en mi menor y 2 compases en si menor. Y ahí lo que vaya a decir lo tiene que decir en ese tiempo. Carlos Molina nunca dio pelota a eso, perdonen la expresión. Y se tomaba su tiempo, decía la frase perfecta. Pero Abel Soria era más repentista. También decía la frase perfecta, respetando la métrica musical de la melodía. Me fío un poquito de esto, pero me parece que como conocimiento esta historia vale, porque Carlos Molina algún día se le tiene que hacer también un homenaje en Melo. Carlos Molina no vino a este liceo, porque Carlos Molina tuvo un 3er año escolar en una escuela en la escuela 11 del barrio Mendoza. Y con eso se fue, y con eso llegó a ser el más grande del continente, con decenas de libros escritos, dando conferencias en Europa, por todos lados. Hay un debe con Carlos Molina, acá. Entonces, volvemos a Amalia de la Vega, cantora, con su voz única e inigualable. Yo mencioné que ella había cantado, entre otros estilos o formas musicales, los valses. Y yo digo, en uno de mis libros que se llama Música Popular en Uruguay, expreso lo siguiente. Voy a leer. Si Amalia de la Vega solamente hubiera cantado en toda su carrera el fino y elegante vals de Rubén Ferrari, La Fuente de los Sapos, igualmente habría llegado a ser la gran artista que fue. Poseía un caudal de voz, una técnica de emisión y una impecable afinación, como no reconocemos en ninguna otra cantante de este país, independientemente del género de música que hayan interpretado. Para quien esto escribe, Amalia de la Vega es la voz femenina de la música popular uruguaya, cualquiera sea la época, el género o estilo de la misma. Era única y única y única su voz. Natural, un desarrollo autodidacta de toda la técnica cantoril. En 1974 fue distinguida en el Festival Nacional de Folclore de Durazno con un charrúa de oro. Creo que eso, no sé por qué lo hicieron, pero no le agregaba nada a la trayectoria de Amalia de la Vega, que en ese momento ya hacía tiempo que no cantaba. Pero bueno, así lo hicieron. La discografía de Amalia de la Vega es de 13 LP, 13 long play. Grabó para los sellos Sondor, Orfeo, Antar, Telefunken, acá en el Uruguay, y para RCA Víctor en Argentina. En 1954, 55, 58, 59, graba para el sello Sondor Mati Amargo, Cerro Largo, Totora, El Lazo de Canciones y A Mi Rancho, 4 LP. En 1959 graba para el sello Antar, que fue editado en Buenos Aires como Señora del Folclore por el sello Diapasón, graba un disco para Antar que se llama Amalia de la Vega. En el 75 también, y 78 y 79 y 80 y 82, ahí graba 6 discos para el sello Orfeo. El Lazo de Canciones y otro disco, lo que quisiera tener, fueron repuestos en 1997 y en 2006 por Sondor. Amalia de la Vega fue, como ya dijimos, una cantora de radio. Ella misma lo dijo, quizás consciente de su poco carisma escénico,
dijo alguna vez que siempre prefería cantar en la intimidad de un estudio de radio y no en salas de espectáculos. Para ir finalizando, yo creo que, como dije hace algunos minutos, estaba fuera de época, nació fuera de época. El devenir histórico le jugó una mala pasada, porque en pleno apogeo de la difusión de sus canciones, primeros años de la década del 60, comienzos de la década del 60, aparecen en Uruguay tres potentes ondas musicales. Primero, la movida anglosajona a partir de los Beatles. Entró con una fuerza tremenda. Esa no solo en Uruguay, en todo el mundo occidental. B, el poderoso movimiento argentino llamado el Club del Clan, que aportó entre 30 y 40 figuras que todas sonaban el día entero en las radios uruguayas. Y paralelamente a lo del Club del Clan, el poderoso movimiento del folclore musical argentino, con decenas de conjuntos y decenas de artistas, instrumentistas, solistas del nivel de Jaime Torres, de Ariel Ramírez, poetas del nivel de Jaime Dávalos, de Manuel Castilla, los chalchaleros, los fronterizos, bueno, decenas. Y se cambió la cultura musical en este país. Lo mismo ocurrió en Argentina, pero estamos hablando del Uruguay. Entonces, a partir de ese momento, se generó acá, en la juventud, que siempre es la que manda, la que orienta el lugar y el destino de las sociedades, es la juventud. Aunque algunos dirigentes sociales, políticos, institucionales crean que son ellos, la juventud es la que marca la pauta, y ojalá así siga siendo siempre. Esa juventud optó o por la movida anglosajona o por alguno de los 30 o 40 artistas del Club del Clan. Allí tenemos uno. Allí tenemos a Robert, que fue quien se prendó particularmente de Sandro y desarrolló toda su carrera artística a partir justamente de la influencia que recibió de ese movimiento del Club del Clan, pero otros del movimiento poderoso del folclore argentino. Y ahí la difusión de Amalia de la Vega, difusión de masas, terminó. Excepcionalmente algún programa pasa, alguna canción de Amalia de la Vega, pero más como cuestión histórica que como aceptación por la gente de hoy, que no solo no saben quién es, y creo que tampoco le interesa mucho saber quién es. No obstante, yo estoy diciendo todo esto acá de Amalia de la Vega y ojalá les haya interesado algo de lo que dije, porque terminamos diciendo que el 25 de agosto del año 2000 Amalia de la Vega falleció en Montevideo. Muchas gracias.